tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial. Una producción de Telesur y RT. Y entrando en materia, mucho se dice sobre Venezuela y Rusia, pero también mucha intoxicación informativa se divulga sobre estos dos países que hoy se encuentran en la mira de Estados Unidos. ¿Existe alguna relación entre lo que sucede hoy en estos dos países? ¿Por qué la Casa Blanca los ha declarado sus enemigos y solicitó al Congreso más recursos para contenerlos? ¿Por qué las grandes corporaciones mediáticas divulgan solo la versión de Washington y ocultan las demás? ¿Por qué el despliegue militar de la OTAN y Estados Unidos alrededor de Rusia y Venezuela? ¿A qué debe estar alerta la humanidad? Para analizar toda esta situación que amenaza la paz y la estabilidad del mundo, RT y Telesur se unen en este programa especial Venezuela y Rusia en la mira, movidos por la imperiosa necesidad de decir la verdad. Es nuestra obligación contextualizar, brindarles la información que le ocultan las grandes corporaciones mediáticas y presentarles la otra cara de la moneda. Por eso, durante esta hora, acompañados de reconocidos analistas de distintas partes del mundo, contestaremos todas estas interrogantes que hay sobre la mesa. Y también, desde los estudios de Telesur en Caracas, vamos a estar acompañando a lo largo de estos minutos Karen Méndez, corresponsal de RT en Venezuela, y quien le habla, Rey Gómez, periodista de Telesur. Y desde los estudios de RT en Moscú nos acompaña el periodista Javier. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Un placer, un saludo compañeros, el poder trabajar mano a mano estas dos casas, tanto RT como Telesur, y encantado de intentar participar en este proyecto en el que vamos a intentar sacar luz a todo lo que está sucediendo en torno a Venezuela y a Moscú, y sobre todo a esa corriente occidental que tanto está llegando por parte de Estados Unidos y de las corporaciones mediáticas. Aquí en Moscú realizaremos un análisis pormenorizado a través de gráficas y también a través de algunos reportajes, y tendremos la entrevista de un personaje que sabe y mucho de esto. Después desvelamos quién es. Muchísimas gracias, Javier. Esperamos tu entrevista. Diversos analistas han advertido que el gobierno estadounidense necesita solo dos cosas para mantener su hegemonía mundial: el petróleo y acabar con otros polos de poder que le hacen sombra. Desde el 2001, Estados Unidos ha emprendido guerras contra Irak y Afganistán y distintos países del Medio Oriente. Pero mientras sucedía eso, el mundo a sus espaldas fue cambiando y se fue organizando en nuevos polos de poder. Rusia estableció estrechas e importantes alianzas con otros gigantes del mundo como la India, China, Brasil y Sudáfrica. Mientras que en América Latina, territorio que siempre vieron como su patio trasero, se consolidó la integración latinoamericana tras la llegada de Hugo Chávez al poder. Fue esto lo que permitió que China y Rusia empezaran a retomar alianzas estratégicas con América Latina, se consolidara la cooperación sur-sur y poco a poco se tejiera un mundo multipolar con mayor equilibrio que no tolera hegemonías y que no responde a los intereses ni de Washington ni del sector guerrerista de ese país. En su última gira internacional, en el año 2010, el presidente Hugo Chávez selló alianzas para un mundo multipolar y alertó que si bien el mundo unipolar estaba en agonía y Estados Unidos era un imperio en decadencia, un tigre de papel, en su desesperación daría peores zarpazos. Y así fue. Cada país que se alió con la Venezuela, que apostó por la multipolaridad, ha sido duramente golpeado. Comenzaron por Libia, luego Siria y Ucrania. Lo han intentado con Irán, Bielorrusia y además han demostrado que actualmente van por Rusia y Venezuela. Veamos en este trabajo audiovisual cómo y cuándo comenzó esta agresión abierta contra ambos países. Soy ucraniana, nativa de Kiev. Ahora estoy en Maidán, en el centro de mi ciudad. Quiero que sepas por qué miles de personas de todo mi país están en las calles. Soy Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. En diferentes partes del mundo se emprenden acciones con efectos déjà vu. Las tácticas de promoción de golpes blandos en Ucrania y Venezuela muestran analogías factibles: caras bonitas, conmoción en las redes sociales, campañas mediáticas
y todo esto con el apoyo de Occidente. En ambos países circuló la historia de francotiradores de origen indefinido. Luego se denunció que fueron enviados por un tercer país para generar muertos y responsabilizar al gobierno. Washington y sus aliados recurren a sus verificados métodos, lanzan fuertes declaraciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, amenazan con sanciones económicas y no mencionan el número de bajas civiles. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas. Es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a respetar. Algunos analistas hablan de las mismas fuentes que financian a los extremistas en Venezuela y Ucrania. Los extremistas, tanto en Venezuela como en Ucrania, viven de las mismas fuentes. La única diferencia entre los dos países es hasta cuánto han sumergido al país en el caos. En Ucrania se puede hablar con seguridad de golpe de Estado, mientras que en Venezuela los manifestantes tratan de desestabilizar la situación. Y detrás están los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que los países occidentales denominan como el empeño popular de conseguir la democracia se presenta como un guión concebido de antemano. Se inspira en los libros del estadounidense Gene Sharp, quien hace años ideó el concepto de las revueltas no violentas. Serbia, espacio postsoviético, primavera árabe. Estas tácticas fueron aplicadas en varios rincones del mundo. Ah, sí, el libro de Gene Sharp. Todos nosotros lo utilizamos, nos conectaba con otros. Con Otpor en Serbia, el movimiento opositor en Bielorrusia y en Georgia. Los vínculos de la oposición con la agenda occidental quedan en evidencia cada vez más cuando, por ejemplo, un año después del Maidán, representantes de Estados Unidos confirman que habrían patrocinado el cambio de poder en Ucrania. Un desenlace que para muchos está lejos de ser una casualidad. Vamos a establecer seguidamente el contacto con nuestro compañero. Recordemos, él se encuentra en los estudios de RT en Moscú. Javier, ¿cómo analizan desde Europa las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela y Rusia? Son muchas las voces, las críticas que se están vertiendo contra países tales como Venezuela o como Rusia y tienen un mismo origen y además es un mismo mensaje que trata de atemorizar. El origen, sin duda alguna, es Estados Unidos, la Casa Blanca y también las corporaciones mediáticas occidentales que trabajan, bueno, pues al servicio de lo que quiere el presidente Barack Obama. Se ha convertido en una especie de juego de quién es el bueno y quién es el malo y desde luego se nos está diciendo quién debe ser. Nos están haciendo, digamos, el camino muchísimo más fácil, señalando a determinados países, como en este caso a Moscú y también a Caracas, como dos agentes que intentan romper el orden establecido. Pero ¿cuál es el orden en todo este mundo, en este planeta que cada vez es más multipolar? Parece que hay intereses en Estados Unidos de que eso no sea así, para intentar sacar un poco de luz, intentar arrojar, bueno, pues algo más, alguna mirada crítica más. Contamos en el plató del programa con José Escobar. José, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. El placer es mío. Momento en el que decíamos, se empiezan a hablar de ciertos lenguajes bélicos. Rusia, Venezuela, amenazas para Estados Unidos. Sí, claro. Esta es la lógica de la política externa americana, siempre. El Irán, tal vez, si hay un acuerdo este verano sobre el nuclear iraniano, dejará de ser un enemigo frontal después de 35 años de revolución islámica de los Estados Unidos. Hay que encontrar sustitutos, ¿no? El principal, y esto puedo les decir por los próximos decenios, será Rusia. Porque Rusia, y Rusia aliada con China especialmente, es una amenaza frontal a la dominación americana en Eurasia, Europa y Asia. A veces este tipo de sanciones, estas amenazas que se están convirtiendo en sanciones, en multas, intentando acorralar a países como se está haciendo, por ejemplo, con Rusia, a veces no ayudan al beneficio, no vienen en beneficio de Estados Unidos. Se están perdiendo muchísimos clientes comerciales, ¿no? No, los americanos no pierden nada porque están observando, como si una pelea de box, están al lado del ring, ¿no? Los que están al margen del ring son los europeos, que tienen intereses directos porque hay muchos intereses directos de comercio de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, los países del sur que también están necesitados por la crisis. Los países del sur, el turismo ruso para Grecia, para España, para Italia, por ejemplo. Y estas sanciones son contraproductivas para la Unión Europea. El problema es que hay al menos
tres uniones europeas en Bruselas. Los países del norte, la Alemania, que es el primus inter pares, claro, el más poderoso, y la Europa del Sur. Y los intereses son completamente divergentes. Por ejemplo, esta semana no decidieron de más sanciones extras contra Rusia porque no hay consenso, es imposible. Y los de Europa del Este, que son los históricos, vienen en su perjuicio, es decir, les están... En su prejuicio. Pero los tres pequeños bálticos y Polonia tienen su propia agenda, que es una agenda de paranoia absoluta en relación a Rusia y demonización de todo que es ruso. No apenas del presidente Putin, como de la Rusia y de los rusos, porque ahora es una reacción de histeria paranoica total. El hecho de que se señale ahora mismo, por ejemplo, a Venezuela es por todo lo que se ha vivido antes, es decir, el chavismo era una piedra en el zapato para Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? El golpe de 2002 que no funcionó. Y esto para el Departamento de Estado y para la CIA está acá, ¿no? Lo está mirando comparando con América Latina de los años 60-70, donde todo funcionaba en términos de golpe, en términos de manipulación de opinión pública, todas las ramificaciones de la Operación Cóndor. No se puede más hacer. América del Sur, especialmente en los últimos 12, 13 años, se politizó de una manera que es sin retorno, vis-a-vis los intereses de la doctrina Monroe de los Estados Unidos, que trataba a América del Sur como un patio trasero, como se suele decir. El dar un golpe en la mesa con el caso de Venezuela puede servir como para intentar dar ejemplo al resto de países. Cuidado, las políticas de izquierdas, si no queremos, no van a gobernar y estamos torpedeando. No va a intimidar Ecuador, no va a intimidar Bolivia, por eso son países pequeños, pero tienen una voz importante en América del Sur. Y sobre todo hay un problema muy peculiar, que es el problema del Brasil. El Brasil está en una crisis enorme de modelo política, de gobierno, de partido, del Partido de los Trabajadores, y de modelo económico, sobre todo, que es basado en exportación de commodities. El problema es que los americanos están intentando usar toda esa destabilización económica y política de Brasil para destabilizar el país como en todo. Esto es un problema muy serio, porque el Brasil es el más importante miembro del Mercosur. Venezuela también es miembro del Mercosur. Quieren destabilizar el Mercosur porque el Mercosur tiene un acuerdo con la Unión Europea de libre cambio. Eso no interesa a los Estados Unidos porque está aparte de los americanos. ¿Cree que vamos a poder ver en Sudamérica otros Euromaidan, como hemos visto en el corazón de Kiev? Están intentando hacer un Maidán en Caracas. Esto es clarísimo. Nuestros amigos venezolanos pueden detallar todas esas operaciones. Exactamente. Caracas, si funciona, y no va a funcionar, pero si funcionase, sería una previa para Guayaquil, una previa para La Paz, como ya intentaron hace algunos años, y el Gran Premio, una previa para Buenos Aires y después para Brasil. Pues veremos qué es lo que sucede, pero lo que queda claro desde luego es el mensaje que están intentando mandar a todo el mundo, ¿no? Esto aquí se hace un poco lo que yo quiero y al que no se le sanciona como si fuera un policía. Lo que hacen los imperios en declinio. Pues muchísimas gracias por el testimonio, José. Desde luego que nos ha sacado mucho a la luz. Muchísimas gracias por sus palabras. Pues como bien ha dicho nuestro invitado, las sanciones se están utilizando como un arma arrojadiza que está intentando, bueno, pues ahogar, acorazar las economías de diferentes países y no en tanto, bueno, pues pensar que hay cabezas de turco, se puede decir así, hombres de paja, como está sucediendo.